aparece el barrio Prado en 1926, empieza la construcción, cuya primera casa está donde hoy es la iglesia del Espíritu Santo, y fue la primera casa que se construyó de Prado. Que si no estoy mal, la compró un pariente de los señores de los dueños del Espectador, como digamos el primer habitante de Prado. Después llegaron otros muy importantes como Oscar Duperli, que va a ser muy famoso en Medellín por el asunto de la fotografía y la importación pues, de las películas de Kodak, va a ser el gran representante de Kodak en Medellín, etcétera, etcétera. Bueno, ya se va poblando el barrio, ¿no? Cada uno va haciendo su casa a su modo y a su gusto y a su amaño, y contratan los arquitectos, y ninguna casa de Prado se parece a otra, digamos, hay una disimilitud en la construcción. Mi pasión por Prado comenzó cuando era estudiante de arquitectura aquí en la Universidad Nacional y recorría las calles y me parecía fascinante ese barrio, sobre todo esa calidad en la mano de obra para levantar esos edificios que caracterizan a Prado y del que uno puede decir que es un estilo de Prado muy particular, que además es como la condición de ser el primer laboratorio urbano y arquitectónico que tuvo Medellín, porque ahí se ensayaron formas de construir ciudad y formas de construir casas inéditas para ese momento de la historia de Medellín. Prado nunca fue barrio, fue un lugar de casas grandes, donde uno conocía a los amigos como de acuerdo a donde los dejaba el bus del colegio. Y había que buscar lugares para reunirse, como la Salsamentaria Prado, ahí diagonal a la Iglesia del Espíritu Santo. Digo que por eso es que el barrio en un momento dado nunca tuvo identidad, porque la gente no se apoderó de las calles. Estaban apoderados era de su propia casa, ¿cierto? Entonces esa fue una dinámica de, digamos, de un barrio no barrio, gente muy encerrada y con unas construcciones o una arquitectura muy particular, que era como la había pensado Ricardo Lano, ¿cierto? Una zona de la ciudad que fuera a buscar el viento. El barrio era muy agradable, muy seguro en ese entonces. Nosotros, Nora, una compañera que también duró muchos años acá conmigo, todos los días nos íbamos a lo que llamaban juninear, nos íbamos de aquí por todo Palacé, el Parque de llegábamos a Junín y nos íbamos a juninear y volvíamos y subíamos, todo tranquilo, muy bonito, estos árboles que florecen divino, es hermoso todo, las casas divinas. Pero ya con el tiempo se fueron deteriorando, no sé, algunas abandonadas y se ha vuelto muy inseguro, pero en ese entonces era supremamente agradable. A ver, de Prado, que fue un barrio espectacular, sus alrededores, bajar uno al hospital, todo lo tenía cerquita. Si yo pudiera, volvería a vivir en Prado.
La vida en esa época era la mejor vida que existía. Usted caminaba las calles del barrio y se conocía con el vecino, con el fulano. Era en la única parte que usted veía, hablaba con el vecino, porque nadie le tocaba a usted la puerta para que me preste nada, que me preste la panela, que me preste el azúcar, esto y lo otro. No, uno se veía con los vecinos los domingos en misa o en la calle caminando. Entonces el barrio se creó de esa manera, pero eran barrios para guardar la familia. ¿Cierto? Eran barrios para guardar la familia, para evitar que se mezclaran. Por eso hay una barrera, fue una barrera psicológica, que fue la calle Barranquilla. Porque de la calle Barranquilla para allá seguía Lovaina y seguía Campo Valdés. Entonces la gente de Prado no llegaba y no hasta Manizales o hasta Barranquilla. Y ahí no pasaban. Entonces es un barrio que excluye. El barrio Prado Centro, que todo eran familias con muchos hijos. Esta casa tiene 8 habitaciones y éramos 8 hijos. Y los vecinitos míos, todos eran familias grandes. Entonces aquí en el patio de la casa afuera, en lo que es ahora el parqueadero, ahí jugamos fútbol y andamos en bicicleta, en patines, y nos podíamos ir en patines hasta el centro y no había problema. Pues ya eso es imposible. Ya se fueron yendo los vecinos y somos pocos los que quedamos acá. Ya todo esto lastimosamente lo volvieron en otras cosas. Uno caminaba del barrio Prado y cuando terminaba de caminar el barrio Prado estaba en la Catedral Metropolitana. Hoy la Avenida Oriental realmente le hizo un corte real al barrio y separó una parte que ya quedó prácticamente del mismo centro. Sí, pero para los 70, 80 ya el barrio empieza a cambiar de vocación. Ya empiezan muchos de esos que se van, dejan sus casas y esas casas van a ocupar corporaciones o entidades médicas. Mire cuántos años lleva la sociedad, Asmedas, que era la casa de los Cohen. Y eso yo la ocupé, yo creo que en el año 70, ellos tienen toda la información ahí, perfecta. Pero entonces eso le sirve a uno para decir, ve cómo se va movilizando los que vivían aquí, ¿cierto? Cómo se va la cosa deshaciendo el viejo barrio de la élite para ser ocupado ya no tanto como residencia, sino por hospitales psiquiátricos, conventos, que empiezan a aparecer los conventos. ¿Qué más? Pues sí, un barrio corporativo, se vuelve como un barrio corporativo en cierta forma. Entonces al barrio más que el narcotráfico lo afecta, por ejemplo, la apertura de la Avenida Oriental, eso afecta a mucha gente aquí. Esa es una de las, digamos, de las condiciones y causas también de que una élite ya se vaya desplazando hacia el poblado, ¿cierto? Porque hay un primer movimiento hacia Laureles, que son los años 40 y 50, porque también el asunto de Lovaina va a afectar también a mucha gente de aquí. El manejo de la movilidad, que era un horror porque el municipio había decidido que por allá tenía que pasar todos los buses. Habían 32 rutas de buses pasando por Prado cuando nosotros llegamos, y en Prado nadie cogía el bus porque no lo necesitaba. Entonces era un absurdo. El municipio había entendido a Prado más bien como una zona de paso entre el centro y Manrique, y eso empezaba a causar muchos problemas, inclusive estructurales, porque pues las viviendas tienen unas fundaciones muy superficiales y no tienen una estructura de soporte porque son hechas en bloque compacto y pare de contar. Entonces la vibración estaba también causando problemas, el humo, los atracos, bueno, todo lo que traía esa movilidad que pasaba por Prado. Habían problemas en los bordes, todavía los hay. La Avenida Oriental, la Bolívar y Barranquilla habían aislado a Prado y la habían vuelto como una península, casi la única parte medio de ligue con el resto de ciudad era a través de Ecuador, y Ecuador también la convirtieron en una vía de altísimo tráfico. Entonces Prado fue quedando como aislado con unos bordes muy pero muy maltratados.
me acuerdo que mi papá por la noche, serían las 2 de la mañana, empezó a gritar, hay un incendio, entonces todos nos levantamos y las llamas se veían por encima del muro de esta casa por detrás, altísimas, altísimas. Entonces todo el barrio salió y el incendio se quemó absolutamente toda la casa. Y lo que más me marcó es que el hijo mayor estaba estudiando medicina y se devolvió por los libros de medicina y se quedó allá atrapado y se quemó, pues se murió. Y eso me marcó muchísimo. Es que ahí era un silencio, ahí debía pasar de todo, ¿cierto? Porque donde vos ves tanta calma, los conflictos son enormes, pero nunca se ven, ¿cierto? No es el barrio popular donde la gente grita, maldito, no, aquí nada, porque se guardaban las apariencias. Muy triste porque cuando empezaron con la hermosa idea de meter reinsertados, aquí por ejemplo en la casa vecina metieron como 30 reinsertados de paracos o yo no sé qué, eso se subían por los techos, en su paranoia uno se asomaba para el techo vecino y los veía ahí sentados en sus sillas Rimax cuidándose y que no los fueran a venir a matar y se robaban la ropa que uno podía solear y empezaron a llegar todas esas tipo de poblaciones que no era la que uno estaba enseñado, pues lo que eran las familias. Entonces empezaron ya a poner hogares geriátricos, por ejemplo como el que tenemos ahora, ¿no? Y uno por la noche a veces se angustia de ver esos viejitos cómo gritan y todo, y a veces los ve el carro mortuorio que viene a llevarse otro. Y uno los ve ahí como arrumados, eso sin ningún control, y esos gritos que pegan por la noche, esos tratos que les dan esas enfermeras que están llegando a improvisadas. Entonces eso sí lo pone a uno como muy maluco de ver el sufrimiento, o sea, están trayendo, uno ve los niños, como les dicen, mongolitos y todo por cantidades, todos en esas casas grandes, todos arrumados, uno ve los ancianos ya que están terminando la vida, uno ve los reinsertados, o, en fin, todo como todas las cosas anormales de una sociedad toda concentrada en el barrio de uno. Entonces era un tiempo de mucho temor porque yo pensaba que a mí me iban a allanar la casa y me iban a detener, sabiendo que nosotros no teníamos contacto con ninguna cosas de esas políticas de nadie. Lo que pasa es que hicimos una reunión en la Facultad de Medicina con los pues todos los personajes, pues todas las asociaciones de la salud, y allá se nos entró el M-19. Y después de eso fue que empezó la persecución. Pero afortunadamente no pasó nada. Al médico que tuvieron al fin lo soltaron, al mensajero que era Antonio Aguirre también lo soltaron, pero siempre pusieron una bomba acá en la puerta y otra en la ventana de aquella oficina que era la mía. La cultura oficial. La cultura oficial, es decir, lo que se puede ver o lo que se debe ver. ¿Qué hace usted en un sitio como este, causando imprecisiones, repitiéndose a la realidad constante? ¡Cállese! Sepa que la continencia... No me entiendo. Señores, no le hagan caso. El teatro que este hace no refleja a nadie. No resuelve nada. Una obra debe ser. Esta obra debe ser un efecto llamativo. Un cuaderno de reglas para el bien. Un continente de añoranza. Entre la gente que se pudra la gentimanía, que la quiebren las consortes, resabiada, ponedora de mancilla, regrete de sus gastos y no
viene de acción y acción de realidad. Viento del viento de enramada. ¡Aquel! ¡Aquel poniente de puta! No duden de mí, no me pongan en sombra. La cualidad de la vida es obtener conversión. Vuélvete atrás y igual. Catía, somos catíos, no sabes a mí, de luz, caparea, aquí estamos presentes. Y necesitamos blindar a Prado de la depredación de ciertos usos que deterioran el patrimonio, como son los inquilinatos, como son los servicios hospitalarios, las casas que son utilizadas como albergues para rehabilitar drogadictos, para rehabilitar jóvenes delincuentes. Es decir, están convirtiendo el patrimonio en una cárcel. Entonces eso no es justo ni con la memoria de estas casas, porque se empobrece, pues no se le da importancia a quien vivió allí, que en su mayoría fueron personas que dejaron un legado, como he dicho, bien importante a la ciudad en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y fuera de eso, se empobrece la memoria de estas personas y se empobrece también la casa como hecho físico, como patrimonio. Ricardo Olano hizo todo un laboratorio ahí con árboles, y el laboratorio real de árboles de Ricardo Olano está al frente del cementerio de San Pedro, donde él sembraba árboles que le traían de Nicaragua, de Centroamérica, de Venezuela, a ver si eso prendía aquí o no. Tiene las posibilidades de esas casas que deben ser centros de ciencia y cultura, que cuando uno conoce las ciudades viejas en otras partes del mundo, son ciudades llenas de gente que le trabaja al conocimiento, ¿cierto? Desde lo humano hasta lo científico. La Universidad de Antioquia ya empezó a llevar facultades a ese lugar. Entonces es un lugar, está en el centro, tiene unas construcciones que se pueden amoldar muy bien al evento cultural y donde debería reposar la gran memoria de Medellín. Básicamente mi trabajo plástico está basado en las especies de árboles que tenemos en el barrio, del cual pues yo quiero hacer énfasis porque esto es un barrio parque, este es un barrio que tiene los árboles más emblemáticos de la ciudad, inclusive de la selva de nuestro sector colombiano. Cuando llegué a Medellín, caminé muchas partes. Me da mucha claustrofobia como las arquitecturas de ahora, tan pequeñas, tan encerradas, que no entra casi el sol, que el clima es muy diferente al clima de la ciudad. Y
estas casas de Prado fue como lo único que me interesó antes de otra vez volverme al campo. Por fortuna encontré esta casa, el barrio me encantó, o sea, solo caminarlo cuando buscaba las casas, encontré ya mi primera inspiración de la ciudad para pintar, para permanecer. La referencia que se tenía de Prado, y creo que todavía, me imagino que por la soledad y este asunto de que no es tan residencial, es que es un lugar muy solo, entonces a la gente le daba incluso como susto llegar a los grupos de teatro, acercarse a los momentos pues, de las temporadas teatrales. Sin embargo, en los momentos que habitamos Prado fueron momentos muy bonitos. Como con mucha empatía también, con las pocas agremiaciones que habían cerca, en esa cuadra especialmente, habían asuntos como de colegaje interesantes, pues muy, muy interesantes, y la gente de todas maneras fue acercándose nuevamente y buscando esa arquitectura también, la arquitectura de Prado convoca. Entonces, bueno, a la gente se le fue motivando y creo que es una de las maneras más especiales que tiene la ciudad para convocar personas es a través del arte. Entonces, en cierto sentido, en una ciudad donde era muy utópico pensar en el cine y donde nos creamos como un punto de convergencia para tratar de que ese espacio no se muriera como referencia pues, como para el audiovisual. Entonces yo creo que ese vínculo del estudio Ivo Romani con el entorno también que era el barrio Prado, que es el barrio Prado, fue como una cosa muy importante y fue como un comienzo que fue determinante para la historia audiovisual y cinematográfica de la ciudad. Todas las grandes ciudades del mundo tienen barrios como este y que en Medellín debe de darse el lujo, el placer y el gusto estético y poético de tener un barrio como este. Entonces es una cuestión militante, es una cuestión de amor, es una cuestión de fe por creer que Medellín no es la ciudad de los traquetos, de la violencia, del mal gusto, de los señores barrigones montados a caballo dando tiros al aire, sino que también es una ciudad que cree en la cultura, que cree en su patrimonio, que cree en su historia, que preserva estos lugares para volverlos templos del arte, templos de la cultura. Prado, memoria del futuro. Para ubicarnos en este concepto es indispensable ubicarnos en un espacio-tiempo. Y ese tiempo es el ahora y el territorio es el Prado patrimonial en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, país Colombia. Crear un territorio autónomo, un territorio político, por eso nos llamamos Prado Distrito Cultural Patrimonial. Ese distrito tiene que ver con una identificación del suelo, una identificación de qué hacemos en él, cómo lo habitamos, cómo lo pensamos, cómo lo vivimos. No estar sujetos como a una teoría del poder y lo social, porque en Colombia y sobre todo en Medellín la democracia es una teoría. Y lo que hacemos como sector cultural, como artistas, como pensadores, como realizadores, que escuchan la queja, sí, el Prado inseguro, el Prado solo, el patrimonio abatido, la comercialización, la industrialización, o sea, más que quejas para la Mesa Cultural del Prado, que en este momento estamos en 2018, ya somos 25 organizaciones en una mesa. Esta mesa, ¿qué es una mesa? Es una mesa de trabajo, es una mesa de planeación, es una mesa de decisión, es una mesa de creación. ¿En qué es lo que es fundamental en el ahora, el tiempo presente, el territorio? En el ojo del mundo,
está el Prado.